En esta presentación vamos a hablar un poco de una persona que es muy importante para la vida de la iglesia y para la vida del creyente. A pocos días de haber celebrado pues su fiesta, vamos entonces a tocar el tema del Espíritu Santo. Y vamos a tratarlo desde dos puntos de vista. Uno, el Espíritu Santo y la importancia dentro de la vida trinitaria. Y dos, el Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso es importante que tratemos de reconocerlo desde lo que dice la tradición, desde lo que dice las Sagradas Escrituras, desde la experiencia de Jesucristo y de cómo hace vida en nosotros el Espíritu Santo. Por eso tratemos de reconocer y vamos a acercarnos pues al Espíritu Santo para comprender este misterio, para comprender a este gran desconocido. Por eso a lo largo vamos a tratar de responder tres preguntas. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Y qué novedades trae? Lo primero que tenemos que ver es que lo vamos a abordar desde la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura también nos dará los nombres del Espíritu Santo, los símbolos, cómo actúa en la vida de Jesús, cómo actúa en la vida del hombre, cómo actúa en la vida de la iglesia, su accionar en el alma del hombre, cuáles son los dones, los carismas, los frutos y por último, pues cómo se ora al Espíritu Santo. Para empezar vamos a decir que el Espíritu Santo es la persona o la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces es nombrado como Espíritu Santo por boca de Jesús en el mandato misionero. Allá en Mateo 28:19 vamos a ver que el Espíritu Santo ordena a los discípulos para que ellos vayan y bauticen a las gentes y las hagan discípulos, precisamente bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí ya es la primera vez que Jesús lo nombra formalmente como Espíritu Santo, porque pues el Señor lo vamos a contemplar y seguramente lo hemos visto que lo nombra también como Paráclito. Entonces, en las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento nos va a presentar el Espíritu Santo como el Ruaj. El Ruaj es traducido como viento o soplo, ¿sí? Seguramente en su origen y raíz significa el espacio atmosférico entre cielo y tierra. Puede ser agitado, sereno y abierto como una pradera. Allí se puede seguramente, cuando estamos en una pradera, podemos percibir ese espacio, sobre todo en el tema del viento, en el tema del aire, en el soplo del viento. Ahora, si fuera por extensión, entonces podemos decir que ese ruaja es el espacio vital donde el hombre se mueve y respira. Por lo tanto, podemos decir que el ruaj es ese espacio espiritual, ese ambiente vital donde se produce el encuentro vital con Dios y con Cristo. En hebreo se dice ruaj, que es viento, soplo, en griego neuma, y en latín spiritus, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del neuma, un ejemplo para entenderlo es, por ejemplo, cuando traducimos todo lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias. La neumonía es una enfermedad respiratoria del aire. Un neumático, ¿de qué está compuesto? De aire. Entonces, por eso el griego lo llama neuma, por el aire. Entonces, partiendo de las Sagradas Escrituras, entonces podemos decir que el Espíritu Santo es creador y que tiene una función creadora y está asociada, pues obviamente, a las acciones creadoras de Dios. Y eso lo podemos ver en el Génesis 1:2, que nos dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y el Salmo 104, versículo 30, nos dice, manda tu Espíritu y son creados. Y renueva la faz de la tierra. Por lo tanto, el Espíritu Santo, uno, es autor de la creación, segundo, recrea la creación y tercero, santifica la creación. Los nombres del Espíritu Santo. Los nombres del Espíritu Santo los podemos encontrar bíblicamente. Primero me quiero referir a Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino lo va a nombrar con tres palabras. Uno, como lo conocemos, Espíritu Santo. Como amor, precisamente por esa relación trinitaria de amor. Y tercero, como un don, un regalo.
Pero la Biblia no lo va a mencionar. Uno como Paráclito, que eso está en boca de Jesús, que Paráclito traduce consolador, ayudador. Lo va a nombrar en Juan 14, 16, 26, en Juan 15, 26 y en Juan 16, 7. Si ustedes se fijan en el video, aparece señalado cómo lo nombra, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, cuando venga el Paráclito no vendrá a ustedes, pero si voy, se los enviaré. Allí aparece la palabra Paráclito. Lo conoceremos también, o lo reconoceremos en Juan 16, 13 como el Espíritu de la verdad, Espíritu de la promesa en Gálatas 3:14 y en Efesios 1:13, Espíritu de la adopción en Romanos 8:15 y en Gálatas 4:6, Espíritu de Cristo en Romanos 8:11, Espíritu del Señor en 2 Corintios 3:17, Espíritu de Dios en Romanos 8:9 y 14, Romanos 15:19, Primera de Corintios 6:11 y Primera de Corintios 7:40. Y Espíritu de Gloria en Primera de Pedro 4:14. Entonces, nos vamos a remitir a la palabra o al nombre Paráclito, que es un nombre nacido de la experiencia. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios es el gran consolador del pueblo de Israel. Yo soy quien los consuela, dice el Señor. Y Dios es el Paráclito para el pueblo de Israel, es aquel que consuela como una madre. Así lo ven el pueblo de Israel, como ese Paráclito que los consuela cuando tienen sus necesidades. Después de la Pascua, entonces, el Paráclito se presenta como la promesa de Jesús. Y la iglesia pues lo percibe como una presencia o como una realidad familiar. Entonces, Paráclito, hay que decir que es el título que expresa con más claridad el carácter personal del Espíritu Santo. Con la palabra creador afirma que el Espíritu es de naturaleza divina, porque está asociado a las actividades creadoras de Dios. Y con la palabra Paráclito también afirma que también es persona divina. Pues el Espíritu Santo entonces no es solo el don o el conjunto de dones, sino el que los reparte. ¿Y quién los reparte? Pues una persona. Alguien los reparte de forma libre y consciente, es decir, como Él quiere. Entonces ahí podríamos responder que el Espíritu Santo no es una cosa, o sea, descartamos el qué es y pasamos a decir quién es. Pues el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Con qué símbolos reconocemos fácilmente en las Sagradas Escrituras al Espíritu Santo? Uno, con el agua, el fuego, la unción, la nube, eso lo veremos más adelante, por ejemplo, en la vida de Jesús en la transfiguración, el sello y algo que conocemos todos que es la paloma. Entonces, ya habiendo visto todos los parámetros o todas las formas de reconocerlo bíblicamente, hacia grandes rasgos, vamos a ver el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Démonos cuenta que ya hablamos de que el Espíritu Santo está asociado a la actividad creadora del Padre. Ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo está asociado a la vida de Jesús. Entonces, podemos decir que el Espíritu Santo pues, es el amigo inseparable de Jesús. Hay una constante presencia en la vida de Él y lo podemos ver en dos momentos. Uno, en su vida y en su misión. Y dos, en la Pascua. En la vida de Jesús lo vamos a reconocer fácilmente, ¿dónde? Uno, en la encarnación, ¿cierto? En Lucas 1:35, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Dos, en el bautismo, ¿sí? Apenas fue bautizado, vio al Espíritu de Dios descender como una paloma. Acuérdense en los signos. Las tentaciones, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. La transfiguración, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube, es el Espíritu Santo. Los signos, los milagros, acompañando la misión de Jesús. Podríamos también poner ahí con los milagros la predicación de Jesús, porque también está inspirada por el Espíritu Santo. En la Pascua, ya después de la Pascua, entonces Jesús es glorificado, o sea, es decir, al ser glorificado pues ya posee la plenitud del Espíritu Santo al recibirlo sin medida.
Jesús es Señor del Espíritu Santo. Ya se expresa también la docilidad amorosa al servicio de la misión en el mundo. Y aquí hay algo importante que tenemos que ver en la Trinidad y es una importancia, o sea, es fundamental, y es que la misión del Espíritu Santo es la plena comunión con el Padre y el Hijo, es decir, es el conector que le falta a esa relación trinitaria en esa plenitud. Entonces, por eso no podemos olvidar que el Espíritu Santo lo que hace es planificar la relación entre Padre e Hijo, y también nos conduce a esa plenitud con el Padre. O sea, sin el Espíritu Santo no podemos alcanzar a Dios. Ahora, el Espíritu Santo en nosotros tiene algo parecido, porque aquí lo vamos a ver desde dos puntos de vista, desde lo personal, pero también desde lo comunitario, es decir, en la vida del hombre y en la vida de la iglesia, porque nosotros, si bien vivimos, también actuamos en la iglesia, ayudamos a la iglesia. Entonces el Espíritu Santo en la vida del hombre lo ayuda en las flaquezas, colma nuestra soledad y nos da la gracia santificante. Es así como el Espíritu Santo se convierte en un compañero. Es un paráclito, es un ayudador, alguien que no se separa de nosotros, y por eso nosotros lo recibimos en el bautismo. Y más adelante en la confirmación pues ya lo vamos a recibir con mucha más fuerza. Es un compañero, sí, que comparte el mismo viaje, la misma aventura, el mismo camino. Es un compañero que te ayuda, que te empuja, que te mueve. Es un compañero, hombre, que te llena de alegría, de gozo, de júbilo. Ya habíamos dicho que no es una cosa, sino es una persona, porque tiene esa característica, pues, personal del Padre y el Hijo. Entonces, por eso también se vuelve un paráclito. También tenemos que decir que este Espíritu Santo como compañero es multidireccional, es dinámico, no es estático, se mueve por todos los lados, que es una característica muy propia del ruaj, del viento. Entonces por eso también tenemos que entenderlo así, que en la vida de nosotros se debe mover bastante, es dinámico. Ahora, entonces el Espíritu Santo lo que hace en nosotros es que llena de gracia nuestro corazón y los que Él ha creado, renueva el prodigio del primer Pentecostés hoy, nos trae la novedad de la gracia, y pues también tenemos que entender que esa novedad de la gracia, o la palabra gracia, es una palabra que hay que reverdecer, que hay que llenarla de vida, y tenemos que entender que la gracia es de Dios, no del hombre. La gracia es algo que se experimenta. Entonces, si no estamos dispuestos a pensar que la gracia es de Dios, estamos perdiendo el tiempo cuando decimos o cuando intentamos simular acciones del Espíritu Santo en la vida nuestra. Entonces, bueno, la gracia. La gracia es un don sobrenatural infundido por Dios en nuestra alma para darnos participación verdadera y real de su propia naturaleza y hacernos hijos suyos y herederos de la gloria. Es un don, es un regalo que nos regala Dios, valga la redundancia, en nuestra alma. ¿Para qué? Para darnos participación en su divinidad, para hacernos hijos suyos y hermanos en Cristo. El Espíritu Santo en la iglesia. Ya vimos cómo actúa en la vida del hombre. Ahora vamos a ver cómo el hombre con el Espíritu Santo actúa en la iglesia con el Espíritu Santo. Entonces, porque nos llama a ser individuales, pero también nos llama a ser comunitarios. Entonces, en la iglesia tiene una acción profunda en la vida de la iglesia, porque la ayuda a crecer y a moverse. Entonces podemos decir que en la iglesia unifica la iglesia, vivifica la iglesia y mueve y gobierna a la iglesia. ¿Sí? El Espíritu Santo me invita a salir, ¿cierto? Nosotros indudablemente por el bautismo somos llamados a ser discípulos, somos escogidos por Dios, pero somos escogidos de Dios no porque tengamos la santidad a flor de piel, sino porque precisamente carecemos de ciertas cosas, porque somos pecadores, porque carecemos de talentos. Lo que hace Dios es que a través del Espíritu Santo Él nos toca y nos lleva afuera a una misión, a ser discípulos, a ser misioneros, con todos nuestros defectos, con todo lo que no tenemos, nos lleva a
precisamente responderle en esa tarea de ser discípulos. Es por eso que llevarnos afuera no es quedar, o recibir el Espíritu Santo no es quedarnos encerrados como pasaba en Pentecostés, es salir, es movernos, remar, anunciar, proclamar, ir, consolar, llevar, anunciar. Bueno, hay que decir que Dios nos toca con el fuego, y un apóstol sin el fuego del Espíritu Santo no tiene resultado, no hace nada, no da fruto, no es nada. Como diría San Pablo a los Corintios, si eres una campanita, pero si no tienes amor, no eres como una chatarra que hace ruido. El Espíritu Santo también me lleva a encontrarme con el otro, y esto implica amar sin límites a todos, libremente, más allá de toda frontera. Es por eso que el Espíritu Santo nos lleva a encontrarme con el otro, con otros seres humanos, a entrar en diálogo con otras personas, con otras culturas, con otras religiones. ¿Por qué? Porque el encuentro con el otro me puede enriquecer. El espíritu, cuando me toca, me puede llevar más allá de las fronteras religiosas, cristianas, las fronteras ideológicas, las fronteras, hasta las fronteras físicas. El Espíritu Santo inspira, y es por eso también que el arte, la poesía y la música son una inspiración, así como inspiró la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Escritura, perdón, también nos lleva pues a otras inspiraciones. Por eso las artes son un bonito modo de que el Espíritu Santo eh, tenga su parte. Bueno, y esa inspiración nos lleva a responder con libertad a todas las verdades. Por eso no dudemos de la sabiduría y de la inteligencia que nos regala el Espíritu Santo y de los dones que nos da el Espíritu Santo. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Es la historia de un hombre que saltó de un puente a un río caudaloso donde un niño se estaba ahogando. Lo sacó del agua, pero pues al salir del río, pues preguntó muy enojado pues que quién fue el que lo empujó. Y podemos decir que a veces nos cuesta dar ese salto, o sea, y no damos saltos libremente. A veces el Espíritu Santo pues precisamente hace lo mismo, nos empuja para precisamente eh, llevarnos a ver a otros, a hacer comunidad con otros, ¿cierto? El espíritu nos empuja, pero pues respeta la libertad para acceder o no. Entonces, por eso la imagen del viento va muy unida a la imagen del soplo. Entonces, en el libro del Génesis, por ejemplo, se nos da a entender que este soplo de Dios que se da a todos es universal, así que cada ser humano tiene la capacidad de recibir el Espíritu Santo, que lo hace discípulo y misionero enviado por Dios, pero a veces necesitamos ese salto de fe que nos lleve a precisamente a rescatar y ayudar a los demás. Entonces, sí me pasó. Bueno, el Espíritu Santo entonces me lleva también a hacer comunidad. El Espíritu Santo pues no es un signo, es el alma, el artífice de la comunidad a la cual nos invita, nos lleva, nos integra y nos hace partícipes. Por eso que en comunidad nosotros, por ejemplo, experimentamos la gracia de escuchar y meditar la palabra de Dios, pero para escucharla y meditarla pues necesitamos también ese maestro interior. Y para que la cojamos pues necesitamos del Espíritu Santo. Entonces, bueno, ahora, viendo lo que pasa en la vida del hombre, que nos relaciona con el uno, que nos relaciona en comunidad, que nos relaciona consigo mismo, entonces el Espíritu Santo en el alma. Santa Teresa de Jesús, la gran doctora, decía que en el centro del alma allí se encuentra lo más íntimo y es el lugar más íntimo y de encuentro con Dios.
Esa presencia en el fondo del alma da seguridad, serenidad y tranquilidad en medio de todo, de los problemas cotidianos, da la calma, pacifica el alma. Entonces por eso en las moradas, cuando Santa Teresa habla, pues de las moradas habla de esa habitación que es el centro del alma, y es allí donde precisamente le gusta morar al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo al morar en nosotros pues nos va a hacer unos regalos. ¿Cuáles son esos regalos? Pues los dones. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Primero hay que decir que don es un regalo. Traduce como regalo. Y el primer gran don de Dios es el propio Espíritu Santo, que es el amor mismo con que Dios ama y nos ama. Isaías 11, 1, 2, pues nos va a hablar de los 7 dones. El Espíritu del Señor reposará y dará espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, fortaleza, ciencia y temor del Señor. Por lo tanto, entonces, se nos presentan los dones desde la Sagrada Escritura. Estos dones, pues, primero nos ayudan a crecer, nos ayudan a tener muchos elementos en la vida cotidiana para poder ir formando nuestra vida espiritual y nuestro camino de vida sacramental también. Él adorna entonces como dador de los 7 dones, con multitud de carisma, lo podemos llamar también el septiforme don del cielo, y pues hay que entender que los dones son gracias dadas gratuitamente. Pero ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Son 7: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y el temor de Dios. Esos son los 7 dones del Espíritu Santo, que regularmente son los que conocemos, por ejemplo, cuando hacemos la catequesis de confirmación o nos vamos a confirmar, que nos mencionan los 7 dones. También existen los dones extraordinarios, que ya tienen un efecto más amplio en la vida del creyente, con más fuerza, como lo son el don de sanación, liberación, el don de lenguas, que son dones también extraordinarios del Espíritu Santo. Los carismas del Espíritu Santo, acompañando a los dones del Espíritu Santo, entonces, pues los carismas son dones ministeriales que dan una fuerza especial en la evangelización. Estos dones son espirituales y pues se nos da para edificar una comunidad o para construir la iglesia, para ayudar a construir la iglesia. Son dones ministeriales. Son exteriores. San Pablo dice que un carisma es una manifestación exterior del Espíritu Santo. Cualquiera de los carismas que se manifiesten en la comunidad cristiana se enraizan en uno y otro a los 7 dones principales. Y pues en Efesios 4, 11, 13 se nos va a decir que pues como carisma que Dios dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores, misioneros, maestros, todo para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, entonces, entender el carisma como un don ministerial que le da fuerza especial a la evangelización. Los carismas me llevan a mirar al prójimo. Entonces, por ejemplo, Pentecostés fue el momento en que el Espíritu Santo provocó una activación de vida fraterna y solidaria entre los cristianos. Todos los creyentes, pues nos lo dice Hechos 4:32, tenían un solo corazón, una sola alma y todos poseían todo en común. La solidaridad entonces es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pues no puede ser poco solidario o no serlo. Y en esto pues hay que recurrir a las palabras de Isaías, cuando nos dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque nos ha llamado y me ha enviado a anunciar la buena nueva, a libertar a los cautivos de corazón. Es precisamente diciéndonos que tenemos que detectar lo que adolece a nuestros hermanos. Es decir, no podemos quedarnos quietos frente al dolor de nuestros hermanos, a la inequidad, a la desigualdad, a la exclusión, a las preferencias, a la injusticia social, a todo lo que hoy le adolece el hermano. Ahí tenemos que salir como cristianos solidarios, como cristianos llenos del Espíritu Santo. No podemos tener en estos tiempos un tapaojos
que no nos deje ver a los que están al lado, los que caminan conmigo, porque realmente entonces no tendríamos ese don y ese carisma del Espíritu Santo. Aquí entonces podríamos abrir varias preguntas. Uno, ¿cómo convertirnos en paráclitos? ¿Cómo debemos ser paráclitos? ¿Y cómo debemos consolar? A las dos primeras podríamos decir que el Espíritu Santo quiere consolar, quiere defender y exhortar, pero Él no tiene boca, no tiene manos, no tiene un cuerpo físico. Entonces, ¿qué hace? Nos llama a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos ojos, para que seamos boca y para que podamos consolar. Hay que decir que el Paráclito se le llama Padre de los pobres. Por eso cuando estamos frente a los pobres y los humildes y los afligidos, tengamos la seguridad que somos paráclitos. Cuando bajamos la mirada y los miramos a ellos, estamos siendo paráclitos. Además porque estamos dando consuelo, un consuelo que es de Dios y que es gratuito. ¿Y cómo debemos consolar? Pues con el mismo consuelo que hemos recibido de Dios, con un consuelo divino, no humano, y el Espíritu Santo indudablemente nos necesita para ser pues paráclitos. El Espíritu Santo entonces me lleva también no solamente a contemplar al otro, sino también a contemplar la historia. Y en esto hay que ver que a pesar de los años, de los tiempos, de los siglos que han pasado, que la Iglesia ha caminado, pues también tiene una identidad apostólica y está forjada precisamente en la vida de los apóstoles. Entonces la Iglesia tiene historia y su fundamento es apostólico. Por eso el paráclito es alguien que está llamado para estar al lado del otro, es un abogado, es un defensor, está llamado a acompañarnos frente a las falsedades contra Cristo, contra la iglesia, en las dificultades. Está llamado ese paráclito a ayudarnos a ser fuertes frente a los ataques contra la fe, con un gran sentido de apostolicidad. Por eso no podemos renunciar a esa fe y a ese sentido de apóstoles, porque nuestro fundamento y nuestra base es apostólica, es de caminar, de anunciar, de sufrir y de sentirnos ayudados en medio de la historia con los momentos oscuros, con los momentos alegres, con todo. El Espíritu Santo también entonces me lleva a contemplar la esperanza y es mirar hacia adelante. La esperanza es mirar hacia adelante. Entonces, claro, mirar hacia adelante sin desanimarnos, sin perder la fe, sin disminuir nuestra capacidad de oración, sacándonos de los túneles de desesperación, de sufrimiento de situaciones adversas. Hoy en este tiempo ustedes saben que estamos viviendo una pandemia, que muchos de los países, que muchas ciudades están pasando necesidad por culpa de la enfermedad, y cuántos hoy no se sienten desalentados por estas situaciones. Ahí es donde el Espíritu Santo entonces me tiene que llevar a contemplar la esperanza, de mirar hacia allá y de mirar con esperanza hacia adelante, sin desanimarme, pensando en que los tiempos que vienen serán mucho mejores. El Espíritu Santo también me lleva a contemplar la creación como un don de Dios, y a darnos cuenta de que del mismo modo que la dignidad humana es la fuente de todos los derechos humanos, así también la dignidad de la creación lo es de todos. Es decir, tenemos que aprender a cuidar los animales, las plantas, la tierra entera, todo lo que Dios nos ha dado para que vivamos bien y vivamos de una forma tranquila y de una forma santa. Los frutos del Espíritu Santo. Los dones traen sus carismas, pero también el vivir los dones trae unos frutos. El vivir el Espíritu Santo trae unos frutos. Y los frutos del Espíritu Santo, entonces entendámoslo como esa perfección que se forma en nosotros, en nuestra alma, como primicias de la gloria eterna. Entonces, la tradición de la Iglesia enumera 12. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Eso lo podemos encontrar en Gálatas 5, 22 al 23. Ahora, el Espíritu Santo también me lleva a la santidad. Cuando yo vivo los frutos de la santidad, los frutos del Espíritu Santo, eso es llevar una vida santa. Dice Santa Teresa, recurriendo otra vez a Santa Teresa, que en palabras de ella, cuando en mi vida espiritual me dejaba arrastrar hacia abajo, todos querían ayudarme.
Pero cuando quería subir por el camino de la perfección me dejaban totalmente sola. Santa Teresa lo que quiere decir con esto es que este compañero de camino nos lleva hacia las alturas de la santidad y nunca al abismo de la perdición. Es decir, cuando nosotros vamos para arriba no tenemos mejor compañero que el Espíritu Santo. Y cuando vamos para el abismo seguramente nos acompañarán muchos que quieren no vernos progresar en nuestra fe o en nuestro camino de vida. Y por último, pues oremos con el Espíritu Santo. A veces nos hablan del Espíritu y Pentecostés y muy bonito y se queda como la fiesta litúrgica de la iglesia o la novena al Espíritu Santo o la catequesis de los 7 dones o me voy a confirmar y me hablan del Espíritu Santo. Pero ¿cómo orar con el Espíritu Santo? Pues bien, para llamarlo primero hay que llamarlo, obviamente. Y se hace a través de una invocación, una epíclesis, ¿sí? Cuando tú lo llamas, ¿qué hace el Espíritu Santo? Viene sobre ti y te llena de sabiduría, te da los dones y te da tus carismas, ¿sí? Los que Él quiera darte. ¿Qué da? Pues precisamente eso, da los 7 dones, los carismas o los dones extraordinarios, da capacidades artísticas, infunde carisma profético, da dotes de gobierno o a lo mejor una fuerza física para cumplir alguna misión. Entonces, miren cómo es de fácil, es simplemente llamarlo, ven Espíritu Santo, y Él viene. Yo les propongo en este momento, ya terminando esta reflexión sobre el Espíritu Santo, que oremos y pidamos el Espíritu Santo. Digamos todos juntos, ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre si tú les faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, le doy gracias a Dios por tener la posibilidad de compartir con ustedes esto del Espíritu Santo. No olvidemos, primero, la importancia fundamental que tiene el Espíritu Santo en la Trinidad, que es la de darle plenitud a esa relación amorosa entre Padre e Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo, y entre ellos tres hacen que nuestra vida también sea una vida santa y sea una vida llena de aventura, llena de emoción, llena de gozo, llena de alegría, porque estamos viviendo pues precisamente para llegar a esa plenitud del cielo. Y en la vida del creyente no olvidar, para resumir, que el Espíritu Santo nos lleva a movernos para todo lado. Con el del lado, con el que tengo, con el prójimo, con la iglesia, con la comunidad, con la creación, hacia adentro, hacia el alma propia. Entonces, démonos cuenta cómo el Espíritu Santo nos va moviendo y nos va llenando de dones y nos va llenando de carismas y nos va sacando y nos va anunciando nos inspira a llevar la palabra, a visitar al que está enfermo, al que tiene necesidad. Entonces, esa es la tarea del Espíritu Santo, por eso no nos olvidemos de la importancia del Espíritu Santo. Qué bueno que pudiéramos ahondar en este tema y pudiéramos más estudiarlo más y que pase a ser ese gran desconocido como el gran huésped del alma, ese que conocemos allí, ese que está por la gracia del bautismo en nuestro corazón y en nuestra alma, buscándolo ahí, busquémoslo ahí y reconoceremos pues ese amigo inseparable, ese compañero inseparable que nos acompaña, nos anima, nos alienta, pero que también exige de nosotros que salgamos a hacer misión, a hacer comunidad, a hacer iglesia, a mirar al otro, a reconocer las debilidades y las flaquezas del otro, a reconocer los dolores del otro. Así es de que bueno, pues mis queridos hermanos, sé que el tiempo es corto y el Espíritu Santo aborda mucho, entonces espero que este corto video y esta presentación les sirva pues para poder ilustrarse un poco
en lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Dios los bendiga y pues hasta una próxima presentación o un próximo encuentro. Gracias.